las gracias por esta tarde, por permitirnos, Señor, estar reunidos y alabar. Así también te damos gracias por tu palabra que va a ser expuesta. Rogamos que seas tú hablando a tu pueblo, que seas tú, Señor, guiándonos, fortaleciéndonos a través del mensaje de esta tarde. Así que ponemos nuestro corazón delante de ti, Señor, que se escriba en nosotros tu voluntad. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Después del llamado de mención que el apóstol hace a los Gálatas, que estuvo un poquito fuerte, se acordará de esos 8 días, la forma en la que él les dice a los Gálatas, debido a lo que estaba ocurriendo y debido a lo que ellos empezaron a creer, aún a pesar de la evidencia que ellos tenían ya, hermanos, a través de la enseñanza apostólica. Recordemos que Gálatas, hermanos, es una epístola escrita a por lo menos unas 4 o 5 iglesias en esa región, y que comenzaron precisamente como eso, iglesias cristianas, a lo que, pues no conforme a algunos hermanos que se hacían pasar, vamos a decirlo así, con credenciales falsas, con títulos falsos, llegaron y empezaron a causar confusión con su predicación, diciendo que está bien, hay que ser cristianos, pero tenemos que regresar al origen de todo. Y el origen de todo, ¿qué creen que es? Pues es el judaísmo. Así que, qué bueno, son cristianos, pero les está faltando las prácticas religiosas judías. Y entonces tenemos que complementar esto. Y ese es un engaño, hermanos, que hasta nuestros días sigue vigente en algunos lugares, en algunos grupos. Pablo, hermanos, les habla de la gracia y les demuestra, hermanos, a través de un recorrido por las Escrituras, cómo eso no es verdad. Ahora, recordemos también, hermanos, que en el libro de los Hechos se cita un concilio, el primer concilio de la iglesia, referente a este tema, donde la iglesia dice, bueno, los gentiles nada tienen que ver con nuestra cultura judía. Así que ciertamente tenemos que poner en claro qué es lo que vamos a hacer. Y entonces ellos, hermanos, convinieron la iglesia en decirle a Pablo, decirle a Bernabé, ustedes vayan a la circuncisión. Eso fue en el concilio. Y hablando a nosotros de Santiago, el pastor de la iglesia, con Pedro y todos los demás, diciendo, y nosotros vamos a ir a los de la circuncisión, nosotros vamos a predicar a Cristo entre los judíos, ustedes vayan y prediquen a Cristo entre los gentiles. Pero nunca se establece que tengan que judaizar a los gentiles. Por eso el enojo del apóstol Pablo, diciendo, si ya lo saben, ahora él habla de un caso, ¿se acuerda? Que ocurrió en Antioquía cuando Pedro fue a supervisar, fue a apoyar el trabajo de ellos ahí en Antioquía de Siria. Y entonces pues hay un problema porque compartía con los hermanos gentiles hasta que llegaron estos falsos maestros también allí, y entonces Pablo se empezó a retraer, incluso se llevó también a Bernabé, y Pablo molesto por eso. Si alguien podía hablar a la perfección, hermanos, de ese pensamiento tan radical en el judaísmo, era el apóstol Pablo. Él sabía de lo que estaba diciendo, él salió de allí. Ahora, nunca vemos al apóstol Pablo negando, hermanos, sus raíces. Él no dice precisamente, yo ya terminé de esto. Cuando vemos toda la biografía, Pablo era un judío, hermanos, que cumplía con lo que tenía que hacer, pero nunca impuso su cuestión cultural a los gentiles. Ahora, cuando él les llama necios, por decir una palabra, a los gentiles, a los Gálatas, les está diciendo de verdad, ustedes ya perdieron de vista lo que es el verdadero evangelio, porque se dejaron asombrar por una mentira manipulada. Y entonces comienza diciendo algo, hermanos. ¿Cuándo se nos da la ley? ¿Cuándo es que la ley tiene su aparición en la historia de la Biblia, hermanos? Hasta con Moisés. ¿Y saben qué es lo que hace el apóstol Pablo diciéndoles? ¿Saben que si tanto están impactados por, los voy a llevar a donde se originó el pacto? Y el pacto no inició con Moisés. El pacto no inició en Sinaí. El pacto que Dios hizo, el primer pacto donde hay una promesa directa, fue con Abraham. Hasta el libro de Génesis. Allí es donde hay una promesa
que establece la fe como medio salvífico. Y todavía no existía la ley. Entonces, ¿qué había ahí? ¿Qué fue lo que le contó? Bueno, comienza diciendo, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham si todavía no existía la ley para poder alcanzar justificación? Pablo dice lo que desde un principio les dije, creyó en Dios. La fe es suficiente. Dios es el medio, Él mandó a Jesús, nosotros tenemos que creer. Dios es el que habla, Dios es el que determina, Dios es el que salva. Así que antes de la ley, a ver, hermanos de Galacia, les llegaron a impactar con la ley veterotestamentaria. Ahí les mando todavía anticipado. No sé la cara de los gálatas al enterarse de esta noticia. ¿No les explicaron esto los judaizantes? Que antes de la ley Dios ya había establecido un pacto mediante la fe. Y cómo la gracia de Dios, hermanos, va de la mano con la fe, no por las obras. Incluso así lo dice en Efesios, no es por obras. Nadie puede llegar delante de Dios y decir, Dios me la gané, porque no es así. Es por gracia y nos corresponde creer. Así que de ahí se agarra el apóstol Pablo para decir, lo que hizo Abraham fue creer. Así que después de esta declaración, hermanos, yo diría en mi pensamiento, ya desarmó toda la teología basada en el judaísmo. Todo lo que ellos pudieran haber dicho con respecto a Dios mediante el judaísmo y la ley queda desarmada simplemente con este argumento del apóstol Pablo. Porque antes de la ley Dios ya estaba salvando y estaba prometiendo salvación a todas las naciones con el pacto a Abraham. Entonces recordemos esto, hermanos, que lo hemos visto en la escuela dominical. El pacto que Dios hace a Abraham no es para crear una descendencia, un linaje de gente exclusiva, de gente bonita, de gente que iba a ser apartada, un grupo elitista de parte de Dios, y estos son los míos y los demás. A ver cómo le hacen. El pacto que Dios establece con Abraham mediante su fe es que en su simiente, y lo dice aquí, iban a ser benditas todas las naciones. El pacto de Dios abarcaba a los gentiles desde antes de la ley. Y dice entonces, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quieres saber quiénes son los legítimos hijos de Abraham? Los que actúan como Abraham, los que creen en Dios. En el grupo de los niños, no sé si a usted le tocó cantar el corito de nuestro Padre Abraham, ¿verdad? Tiene muchos hijos nuestro Padre Abraham. De niño a veces no entendemos en qué consiste esto, pero cuando leemos la epístola a los Gálatas nos damos cuenta en qué consiste el ser hijos de Abraham. Y no está hablando de un linaje de personas que vienen genéticamente de él, sino de aquellos que creen en la misma magnitud que Abraham. Si Dios lo ha dicho, entonces yo no puedo mover mi corazón a lo que Dios ya estableció. Y si Dios está diciendo que habrá descendencia para bendición a las naciones, dijo Abraham, yo creo en Dios, aunque esté viendo su circunstancia, porque su esposa es estéril. Pero si Dios ya lo dijo, yo le voy a creer. Si Dios dijo que nos va a bendecir, hermanos, tal vez la nube de sombra, de dolor y aflicción esté sobre nosotros puesta. Pero Dios ha prometido mucho. Nos corresponde creer. Tenemos que entender lo que dice aquí. Son de Abraham, ¿quiénes? Los que son de fe, somos hijos de Abraham. Por esta causa, hermanos, prácticamente Pablo está diciendo los legítimos hijos de Abraham no son los que vienen de su linaje, sino aquellos que obran en su corazón como lo hizo Abraham. Y la Escritura, ¿qué cómo darle la personalidad a la Escritura? Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo en ti serán benditas todas las naciones. La Escritura revela que Dios ya había determinado un plan de salvación, no mediante el judío, sino mediante la fe en Dios. Por eso dice, en ti serán benditas todas las naciones. Ese pacto, hermanos, esa frase es el pacto que Dios establece para hablar
de Jesucristo. La forma en la que Dios usa la vida de Abraham fue para que de su linaje solamente saliera aquel que iba a ser el Salvador de las naciones. Está hablando, fíjense, miren cómo incluso se brinca desde Abraham hasta el Salvador. ¿Dónde queda la ley en medio? ¿Dónde queda la ley de por medio? ¿Dónde queda la ley forzosa si la promesa fuera de Abraham y el cumplimiento está en Cristo? Entonces, hay que aclarar algo, porque incluso Pablo más adelante habla del propósito de la ley. No está quitando la ley, pero sí está diciendo, hermanos, que por la ley no vamos a alcanzar salvación. ¿Por qué? Porque la ley fue dada después. Incluso empieza a hablar de datos específicos. Dice, de modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Existe la misma bendición. Simplemente, ¿por qué? Porque creímos. ¿Por qué hemos creído? Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, ¿la ley es mala? No, no es mala, pero sí habla de la realidad de lo que hace la ley. ¿Se acuerdan? Incluso les puedo explicar, lo que la ley hace es desenmascarar nuestra realidad. ¿Y por qué es importante la ley? Porque nos deja en claro aquello lo que nosotros debemos arreglar cuentas con Dios, solicitar ayuda para ser transformados por el Espíritu Santo. Porque tan solo hemos pensado, después de mi casa, bueno, 10 mandamientos, 10 simples del decálogo, no de toda la ley de Levítico, solo el puro decálogo. Pregunta obligada, ¿verdad? ¿Alguien tiene la facultad de cumplir esas 10 simples reglas, los 10 mandamientos? Y nos vamos a llevar la sorpresa de que no. Así que la ley establece que si un mandamiento es violado, somos culpables de toda la ley. Entonces, aquí Pablo está diciendo, fíjate, si tú te basas en la ley, resulta que no tienes ninguna esperanza. ¿Cuál es entonces para que la ley tenga una función? Que tú aprendas a conducirte, pero la ley no te va a hacer salvo porque la ley ha establecido tu condena. Entonces sí tenemos que entender esto, porque hermanos, algo mayor incluso nos revela en un estudio cristológico la Biblia, al que llamamos epístola a los hebreos. ¿Quieres saber cristología? Lean la epístola a los hebreos. Y pone por encima de la ley, por encima de Moisés, por encima de los ángeles, al Señor Jesucristo, que es el que hace posible, hermanos, que entendamos el propósito de la ley, acercándonos y dándonos un objetivo con respecto a, pero es el Señor Jesucristo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Y cita al profeta Habacuc. Ahora fíjense en esto, por ahí algunos estudiosos que quieren descartar la veracidad del apóstol Pablo hablan acerca de la forma lingüística en lo que lo pone. Es que él está hablando acerca de cómo tiene que ser cumplido, no solamente de la fe, sino de cómo hacer. ¿Sabe qué es lo interesante? A mi parecer, si usted me lo permite, yo encuentro que el profeta Habacuc, citado por el apóstol Pablo en algunas ocasiones, porque no solamente aquí, en Romanos 1 también lo cita de la misma forma, lo que hace Habacuc es considerar el ejemplo de Abraham acerca de la fe. El justo por la fe vivirá. Lo que hace, hermanos, la Biblia es tener una armonía increíble para hacernos saber el peso glorioso que tiene la fe en Dios. Nunca se menciona el que cumple la ley será salvo. De hecho, cuando vemos a Jesús actuar, hermanos, aquí en la tierra, cuando hacía milagros, cuando sanaba a alguien, su frase siempre fue: tu fe te ha sanado. ¿Se acuerdan? A todos los que sanaban les decía lo mismo: vete, tu fe te ha sanado. Y lo dijo el mismo Señor Jesús. El mismo Señor Jesús que condenó a los judíos religiosos de su tiempo. Así que lo que hace Pablo es tomar esa esencia que el autor de la fe, el autor de la vida, le está diciendo a Abraham, al decirle: creíste en mí, es suficiente. Al corroborar estas palabras con el profeta Habacuc y al corroborar esto con el apóstol Pablo diciendo: es la fe la esencia de la salvación. Es la fe.
ley. Y la ley dice en el 12, no es de fe, sino que dice que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y se va al libro de Levítico, que es la ley, precisamente. Ahora, recordemos cuando lo veíamos nuevamente, mire que voy a estar echando muchos comerciales de la escuela dominical. De verdad, hablábamos acerca de la ley, el propósito que tenía la ley, ¿se acuerda? No solamente era que nosotros fuéramos santos, realmente el propósito de la ley, analizando, esta vez analizamos hasta los 10 mandamientos, el objetivo, hermanos, tiene que nuestra vida destaque obediencia a Dios, pero también una bendición hacia los demás. ¿Por qué entonces nos dice no matarás y hay una condena para el que mata? Porque esta relación va vinculada así. Entonces, al componer nosotros de promedio la ley que Dios estableció entre los humanos, estamos diciendo lo que hizo Jesús no es suficiente. Yo tengo que cumplir la ley. No estamos lejos de las sectas que creen que hay que agregarle algo a la palabra de Dios. Y no es así. ¿Por qué? Porque lo que hace, hermanos, la ley es darnos bendición al cumplirlas. Pero la salvación viene por la fe en Jesucristo. Dice 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y esta es la ley, está en Deuteronomio, ¿sí? Hablando precisamente de alguien que comete un crimen, que viola la ley, hermanos, atentando contra la vida de alguien más. ¿Sabe qué? Pues es la muerte. Entonces, cuando entendemos que Jesús estuvo ahí, en lugar nuestro, hermanos, Él adjudica esta ley a su propia persona, haciéndonos a nosotros lo que vimos en Romanos, justificados. Cuando Él nos justifica, cuando Él, hermanos, levanta la voz para decir, el que cree en mí ha sido justificado. No dice que cumplió la ley. Nuevamente, ¿hay un uso específico de la ley? Sí. ¿Es bendición la ley? Sí. ¿Ha sido desechada la ley? ¿Vamos a romper el Antiguo Testamento? No, porque cuando encontramos, hermanos, en toda la ley, en todo el Antiguo Testamento, encontramos la revelación, la promesa, la profecía de la persona de Jesucristo. Y es en Jesucristo donde nosotros encontramos esa salvación. Así que la Biblia es perfecta, pero el cuidado que Pablo hace es en la mala porción y enseñanza que estos judaizantes hacen de la ley, porque empezaron a poner la ley por encima del autor de la ley. Y eso sí fue un problema. Porque entonces, hermanos, ellos comenzaron a tener prácticas y empezaron a creer que Jesucristo no es suficiente. O lo peor, porque el judío no cree que Jesucristo sea el Señor. Entonces, esto sí es algo que molesta a Pablo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, fíjense bien, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, la promesa del Espíritu Santo, hermanos, la promesa hecha a Abraham. Todo fue en base a la gracia y todo fue en base a la fe. Dice el 15, hermanos, habla en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Aun cuando haya sido un pacto, un convenio entre dos personas, ese pacto es válido e inviolable. Ahora imagínense el pacto que Dios hizo con Abraham para bendecir a las naciones. Entonces Dios ya firmó ese pacto, porque todas las naciones o se vuelven judíos o tienen que morir. Y no fue así, porque el pacto que Dios establece directamente sigue siendo vigente. La bendición que hay en la fe, al creer en el Señor. Así que si el pacto que hacen los hombres no se puede invalidar, imagínense el pacto con Dios. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y aquí Pablo revela la realidad del pacto. ¿Cuál es la promesa a Abraham? O mejor dicho, ¿quién es la promesa que se le hizo a Abraham? Jesucristo. Entonces, algo que sí tenemos, hermanos, que entender para nosotros tener paz con respecto a este punto, tenemos que volvernos judíos, hermanos. No. La promesa que Dios hizo a Abraham fue antes de la ley. Miren lo que dice bajito. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, el pacto con Abraham era el pacto de Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Ahora fíjense, miren esto.
430 años, hermanos, fue el tiempo en el que el pueblo de Israel entró a Egipto hasta llegar a Sinaí, donde se les da la ley. ¿Cuál era había un concepto, hermanos, entre los judaizantes para con las iglesias, diciendo que lo que Dios prometió con Abraham lo vino perfeccionando en Sinaí con la ley. Así que entonces tiene mayor peso lo que está diciendo la ley, hablando de rituales y prácticas, que lo que Dios le prometió a Abraham. Y entonces, pues todo, oh, wow, sí es cierto. Y Pablo aquí está diciendo, a ver, el pacto que se dio, lo que hace en Sinaí, solo fue ratificar que lo que está hablando aquí lleva como mira todavía más tiempo adelante, porque está hablando de Cristo. Entonces, sí es bien importante, hermanos, que entendamos el lenguaje que Pablo está utilizando, porque lo que está diciendo aquí, hermanos, es en qué momento aparece la ley. La ley es una bendición, sí, pero hay que saber y entenderla en su lugar. ¿Cumple su propósito la ley? Claro que sí, pero el propósito que Dios dio al hacer un pacto con Abraham está antes de la ley, está por encima de la ley y da más esperanza que la ley. ¿Por qué? Porque la promesa es Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos. Por eso, hermanos, creemos en Jesucristo, porque es una promesa. Yo me atrevo a ir todavía más atrás de Abraham, porque usted ha leído, hermanos, el protoevangelio en Génesis 3, se dará cuenta que Dios ya le estaba prometiendo a la persona de Jesucristo, antes ni siquiera de que estuviera Abraham. Entonces, ahí es donde entra, hermanos, la importancia de meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué muchas iglesias hoy han corrompido, hermanos? De verdad, tanta gente que sale en las redes diciendo, ya encontramos la verdad, y entonces ya tienen una menorá al frente, ya no tienen una Biblia, tienen la Torá como tal, ¿verdad? Solamente la parte del Antiguo Testamento, y ya hasta el nombre nos vamos a cambiar porque ya encontramos la verdad. Yo creo que si Pablo estuviera aquí, diría lo mismo. Oh, Gálatas insensatos, ¿por qué se fascinaron de algo que no es nuevo? Y la respuesta es simple. ¿Por qué se fascinaron de algo así? Porque no estudiamos la Biblia. Hermanos, ignorar la Biblia es peligroso. Ignorar las Escrituras, hermanos, es peligroso. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Si se fija cómo invalida una cosa a otra. Pero Dios la concedió, la herencia, la esperanza, la salvación a Jesucristo, la concedió a Abraham por un pacto, por una promesa. Una promesa que Abraham tuvo que creer. No hacer, sino creer. Aunque él no había visto aún descendencia. ¿Se acuerdan qué es la fe? La definición bíblica de la fe. Teniendo esa definición en mente, ahora imagínense a Abraham, que sabe su edad, que sabe la condición de su esposa, pero aún en medio, Dios dice, en tu descendencia, todo el mundo recibirá bendición. ¿Qué garantía tenía Abraham de ver esa respuesta? La mejor de todas, hermanos. Dios lo prometió. Y si Dios lo prometió, entonces es un pacto que sigue vigente. La promesa de Dios, hermanos, se resume en un nombre: Jesucristo. Nuestra esperanza es Jesucristo. Lo que Pablo dice aquí, lean, estudien, y se van a dar cuenta que antes de la llegada de la ley, Dios ya hablaba de la bendición en Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque es una realidad, es una promesa de la cual hoy nosotros tomamos fundamento para creer, para tener esperanza. La persona de tu Hijo Jesucristo, el Señor, nuestro Salvador. Y gracias, porque al creer nosotros en el mensaje
y la promesa entregada a Abraham, el resultado, la respuesta, el cumplimiento de él, nos encontramos con tu Hijo Jesucristo. Y hoy, mi Dios, confesamos que Jesucristo es el Señor. Amén. Es nuestro Salvador. Y creemos lo que tu palabra ha dicho. No necesitamos, no queremos más. Mi Dios, tu palabra es perfecta. Y nuestra salvación fue otorgada por tu gracia, que también es perfecta. Creemos en ti, Señor. Creemos en lo que has dicho en tu palabra y creemos en la realidad de tu existencia, nuestro Dios. Gracias te damos por tu palabra de esta tarde, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.